Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Un agradecimiento extensivo a todos aquellos que nos siguen desde sus diferentes centros de formación, sus colegios o desde sus casas. Para la Asesoría Nacional de Estudios Sociales, el Departamento del Tercer Ciclo de Educación Diversificada y la Dirección de Desarrollo Curricular, es un gusto compartir nuevamente un espacio de grabaciones y de videoconferencias, todo esto con el fin de colaborar a lo que sería el abordaje del nuevo programa de estudios sociales. Un agradecimiento extensivo al Instituto de Desarrollo Profesional, quien una vez más nos abre sus puertas para poder realizar estas grabaciones, y por supuesto a la Universidad Nacional y a la Escuela de Historia, quienes han dado un acompañamiento continuo a todos esos procesos que serían de fortalecimiento para la calidad en el proceso educativo desde el ámbito académico y el ámbito pedagógico. La charla que hoy nos ocupa es una charla que obviamente se contempla desde el nuevo programa de estudios sociales de tercer ciclo de educación diversificada, específicamente para nuestros compañeros que están dando noveno año o noveno nivel. De hecho, para los docentes que prontamente van a entrar al tercer nivel, el tema sería el surgimiento de las naciones en el continente americano en los procesos independentistas. Esta temática de por sí cobra en estos días real importancia, máxime por la próxima celebración de los 197 años de vida independiente. Damos la bienvenida a nuestro amigo, compañero de siempre, el máster Maximiliano López López. Él es el historiador de la Escuela de Historia, y al doctor José Aurelio Sandy Morales, ambos historiadores de la Escuela de Historia, quienes nos acompañan en esta disertación. Para ambos, muy bienvenido, muchísimas gracias. Voy a darles el espacio para que ambos se presenten, así como mi compañero Marvin Carvajal Barrantes, asesor nacional de estudios sociales. Comenzamos con Max. Bien, una vez más aquí agradecer de parte de la Escuela de Historia la invitación que nos hacen, tanto a ustedes como asesores, como al Instituto de Desarrollo, por el espacio que nos brinda acá para participar de estas actividades. Creo que más que pensar también en la próxima celebración o conmemoración de la independencia, como lo decías ahorita, creo que también la actividad tiene un trasfondo mucho más amplio que tiene que ver con pensar la celebración del Bicentenario 2021, y que precisamente este tipo de actividades nos deben servir o nos deben permitir entrar en algunas reflexiones sobre lo que significó este proceso, cómo debemos entenderlo, y de alguna manera también que nos ayude para pensar en la Costa Rica del 2021 en términos, no digamos prospectivos, pero por lo menos en términos de diario, cómo quisiéramos que fuera nuestra Costa Rica, cuáles son los retos que 200 años después de la independencia se mantienen o se han presentado como retos a resolver. En este sentido, creo que la presentación que José Aurelio hará ahora aportará algunos elementos que perfectamente nos pueden ayudar un poco en esta visión de largo plazo del proceso de independencia, e insisto también en temas de cómo pensar lo que eventualmente será dentro de 3-4 años la celebración de Bicentenario. Muchas gracias. Muchas gracias, Max. Por supuesto que le damos el pase a mi compañero Marvin para que se presente antes de darle el pase a nuestro compañero y expositor José Aurelio. Buenas tardes a todos y todas. Para mí es un enorme placer estar el día de hoy. Continuamos con el ciclo de videoconferencias y grabaciones organizada por la Asesoría Nacional de Estudios Sociales, como dijo Laurita, siguiendo las temáticas definidas en el programa de estudios sociales que entró en vigencia en el año 2017. Importantísima la actividad. El tema de la independencia siempre es relevante dentro del Ministerio de Educación Pública, para los profesores y
y jóvenes que ahora en septiembre van a estar trabajando ese tema en el nuevo año, y también para los que van a estar en el llamado mes de la patria, conmemorando, ¿verdad?, lo que aconteció durante esa época. Vamos a hablar un poquito de los atestados de nuestro ponente. José Aurelio es doctor por la Escuela Normal Superior de Pisa y máster en Historia Aplicada con énfasis en Historia del Poder y Control Social por la Universidad Nacional de Costa Rica. Su tesis titulada La Diócesis de San José hizo apoyo al Estado costarricense en el proceso de control sobre el espacio geográfico del país entre el periodo 1850-1920. Fue evaluada con nota de 10, más la condecoración de honor denominada Magna Cum Laude. Actualmente trabaja como docente de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. También es miembro del Instituto de Investigación Histórica y Patrimonial de la Arquidiócesis de San José. Dentro de sus publicaciones se pueden mencionar trabajos sobre el café y la liberación del mercado de este producto de 1889 al 2006 y sobre la contaminación que provocó el beneficiado húmedo del café en los ríos del Valle Central para los años 1840-1910. Ha elaborado estudios sobre la Iglesia Católica costarricense, siendo uno de ellos su tesis de maestría, Estudios historiográficos de Monseñor Til, elaborado en conjunto con Fray Bernard Rojas. Actualmente está elaborando el nuevo Episcoloquium Episcopologio de Costa Rica, donde abarca los obispos de la diócesis de Nicaragua y Costa Rica hasta los de la provincia eclesiástica de Costa Rica. Procedemos a darle el espacio correspondiente a nuestro ponente, el doctor José Aurelio Sandí Morales. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio. La ponencia que traemos en este momento para hoy es sobre el proceso de independencia de Costa Rica. Esto dentro del marco de las actividades que se desarrollan de parte de la Universidad Nacional en torno a la celebración del Bicentenario, teniendo claro que hay que dejarlo preciso desde el inicio, no se debe de ver única y exclusivamente como el proceso de independencia de Costa Rica, sino de algo muchísimo más grande que le podemos poner nombre de Capitanía General de Guatemala o Reino de Guatemala, que abarcaba desde Chiapas hasta el sur de Costa Rica. No preciso puntos porque eso es una de las cuestiones que vamos a ver, el problema de los límites. Ahora bien, iniciamos y no es gratis que la ponencia inicie con una interrogante. La independencia de Costa Rica, ¿un hecho aislado o un proceso histórico? Acá dentro del título hay desde un falso histórico hasta una interrogante. No es un proceso, no es la independencia de Costa Rica. No se puede ver única y exclusivamente como una cuestión de la independencia de lo que nosotros entendemos como Costa Rica. Hay que verlo como una cuestión muchísimo más amplia y macra, una cuestión más macro, donde vincula otros, lo que serían luego estados, provincias de la Capitanía General. Por ende, no es gratis el título de independencia de Costa Rica. Eso es un falso histórico. El título tiene un objetivo principal, para que en sí el objetivo de la ponencia es ir desmitificando ciertos, casi ya, es que no podemos hablar ni siquiera ya de mitos, pareciera que fueran hechos históricos, ¿verdad?, que se han dado como base sobre el tema. Y luego la pregunta de un hecho aislado o un proceso histórico. Pareciera que dentro de la historiografía costarricense, dentro de los planes que se educan en el MEP, se presenta la independencia como un hecho aislado, como que fue primero la independencia de Costa Rica, ¿verdad? No vemos el resto. Y cuando se habla a veces de la Capitanía General, a veces se nos olvida mencionar que Chiapas era parte de ello. Y luego, ¿cuáles son los previos a ese acontecimiento? Es el 15 de septiembre, el
inicio de la independencia o la conclusión de la independencia, o no, o simplemente es una fecha simbólica, una fecha en particular de algo muchísimo más amplio, que es un proceso histórico que tiene unos antecedentes que se pueden rastrear hasta mediados del siglo XVII y que va a tener repercusiones como proceso de independencia hasta 1870, o luego para entender la independencia después de 1870, porque no es lo mismo hablar del proceso de independencia como de la invención del concepto que se puede tener de independencia. Para ello hay que tener claro, y de una vez para ir contestando la pregunta y así para ir eliminando ciertos sesgos que se han dado, empezamos con algo fundamental, que es el contexto internacional que hay detrás de todo este movimiento independentista. No es un movimiento que nace de la noche a la mañana, no fue caído del cielo, y tampoco es un efecto, como muchas veces se ha querido presentar, un efecto dominó, que luego la revolución industrial vino la ilustración, después de la ilustración la revolución francesa, las guerras napoleónicas, las cortes de Cádiz. Eso pareciera presentar una historia que no se despeina, que va montada sobre una línea, y curiosamente una característica del ser humano, una línea recta, digamos, llamémoslo ascendente, porque siempre estamos mejor que antes, ¿verdad? Bueno, acá vamos a presentar otra noción al respecto. En primer lugar, hay un contexto que va a cambiar por completo la visión del periodo. En primer lugar, la revolución industrial. ¿Por qué la revolución industrial? ¿Qué es lo que presenta esto? Es que la revolución industrial viene y genera un cambio por completo en el modelo económico existente. Es instaurar el capitalismo, el discurso de liberalización de la economía, que, como lo sabemos, se puede notar desde la colonia. En la colonia no existía una liberalización del comercio, la corona controlaba. Obviamente no se puede creer a ciegas que eso fue lineal, ¿verdad? El puerto de Matina daba cátedra en contrabando, pero estamos hablando de contrabando, para tener acceso a ciertos tipos de productos, a comercializar con cierto tipo de gente, entiéndase, no españoles, ¿verdad? El capitalismo unido con estos otros elementos que estamos hablando acá, que quiero, no, por eso le digo, o sea, no quiero que quede que no se entienda la presentación como que fueron cuestiones que pasaron, primero pasó una, luego la otra. No, fueron procesos que de una u otra manera fueron paralelos, contemporáneos, ¿verdad? O sea, no es gratis que a la par de la revolución industrial entendamos una nueva lógica de entender el ser humano. La propuesta de la ilustración, el liberalismo, el individualismo, se puede enmarcar también desde un punto de vista económico, como lo podemos ver con la revolución industrial y el establecimiento del capitalismo como el modelo económico a seguir. Ahora bien, encontramos otro proceso que es la ilustración, que no es simplemente decir que nos dijeron que ahí se podía pasar a ser democráticos, que el pueblo tenía el derecho a elegir. No es una cuestión tan simple, es que hay un modelo ya que cambia las visiones políticas. Si en un momento hubo un cambio en el modelo económico que controlaba todo a un discurso que diversifica, que permite la liberalización del mercado, teniendo claro el concepto y el periodo en el cual se está hablando, la ilustración nos presenta un nuevo modelo, una nueva propuesta de entender al ser humano. Se deja la visión, por eso es un problema seriosísimo luego con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, por herencia del judaísmo, ¿verdad?, herencia notoria, tiene una visión corporativista, no se entiende de manera individual, mientras que la ilustración nos va a empezar a presentar estos nuevos enfoques que podemos vincular con el individualismo. O sea, ve aquí cómo se empieza a desgranar la mazorca, una visión, o sea, eso de que existieron dos poderes en la colonia, ¿verdad?, Estado por un lado e Iglesia por el otro, no, era el mismo poder, el mismo cuerpo,
sí con dos brazos, donde uno y el otro no se entendían por aparte, eran parte de un solo cuerpo. La Ilustración nos va a presentar un intento de separación, que eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Creer o tratar de entender la Ilustración como una separación entre las fuerzas civiles y religiosas no es tan simple. Muestra de ello es de que los franceses estaban muy preocupados de que el clero firmara la constitución del clero francés, o sea, una adherencia del clero francés a las políticas de la nueva República Francesa. O sea, ahí no hay separación de nada. Entonces eso hay que manejarlo con cuidado, pero es un nuevo enfoque. ¿Qué es la Revolución Francesa? Es el hecho histórico como hecho, ¿verdad? Porque hay que entenderlo también como un proceso en el cual se le entrega algo que era inimaginable antes, que el pueblo tuviera derecho a elegir. Que eso es un discurso muy bonito, ¿verdad? Pero la Revolución Francesa es dirigida por un grupo, ¿verdad? Los burgueses son los grandes vencedores de la Revolución Francesa. Ahí hay un nuevo elemento. Es el pueblo ahora el que empieza, en teoría, a tener voz y voto. Deja de ser súbdito y se convierte en algo fundamental, ciudadano, que son dos conceptos completamente diferentes. Las guerras napoleónicas muestran la vulnerabilidad del imperio, que ya era más que conocido, y algo fundamental, que eso no se nos puede perder de la óptica para luego entender lo que estaba pasando en la América española. El rey estaba muy largo, sumamente largo. Hay que tener claro que los que gobernaban, gracias a la delega del poder, lo importante que es eso, ¿verdad? Que el rey delegue el poder, esos eran los que gobernaban. El rey estaba muy largo. Mientras llegara oro y plata, no había mayor problema. La debilidad del imperio lo sabían los que gobernaban. Las guerras napoleónicas lo demuestran y además dejan claro algo fundamental. Es a través de las guerras napoleónicas que aparecerán las juntas, el movimiento juntero va a generar las Cortes de Cádiz, que aparte de la constitución de las Cortes de Cádiz, que se recomienda desde ya que lean el libro de Manuel Benavides sobre Florencio Castillo, es un libro que deben de leer para tener más claro en qué consistían las Cortes de Cádiz. El mayor aporte a América de las Cortes de Cádiz, veámoslo así, es que le demuestra a las autoridades locales que pueden autogobernarse, sin dejar por afuera hechos específicos. O sea, estamos hablando de hechos porque no quiero analizarlos como proceso porque es sumamente amplio y nos desviaríamos del tema, como es la independencia de las 13 colonias y la independencia de Haití. Es una muestra a las autoridades en la América española que territorios que fueron parte de un imperio se independizan, se pueden independizar y pueden autogobernarse. Entonces hay que tener claro este contexto internacional porque es lo que marca que lo que estamos hablando es un proceso. La independencia no es la independencia de Costa Rica, estamos claros con eso. Y luego no es un hecho aislado, no llega por epifanía, no llega por casualidad. Es que hay un contexto y se nos ha vendido o hemos querido ver una falsa interpretación de que, ay, es que antes las noticias duraban mucho en llegar. Claro, ahora tenemos la inmediatez de los teléfonos celulares, ¿verdad? Si muere cualquier personaje famoso y alguien pone en duda lo que le contó el otro, simplemente enciende su celular y controla. Es cierto, esa inmediatez no existía, pero tampoco es creíble el hecho de que la información llegara 2, 3 años atrasadas. Eso no es cierto. Entonces, todo esto lo va conociendo un grupo. Además de que las reformas borbónicas, que aunque no está acá, es parte de ello, están dejando claro elementos fundamentales cuando aparecen, cuando se ejecutan dentro de América, como fue, por ejemplo, las reformas en educación. Ahora bien, teniendo este contexto internacional que es fundamental, lo repito, para tener claro la existencia de este proceso, no de un hecho aislado, tenemos que entender el contexto de la América española.
sin necesidad de irnos tan atrás. Hablemos de 1750 con las reformas borbónicas, la ejecución, la puesta en práctica de ellas, ¿verdad? Nos podemos acercar un poco más a 1908, empezamos a observar grandes problemas en el gobierno de la América Española, con problemas seriosísimos porque se empieza a cuestionar la autoridad. Esto es fundamental. En América se empieza, no es que antes no se cuestionara, ¿verdad? Pero después de este periodo se cuestiona aún más. Eso es inobjetable. Y entonces vamos a encontrar sublevaciones, levantamientos armados desde 1908 y de manera constante. Y esto se da en extremos. Como estamos viendo el caso de Costa Rica dentro del reino de Guatemala, he puesto dos ejemplos en particular. El caso de México y Colombia. ¿Por qué? Porque son los grandes virreinatos que técnicamente nos asustan. Creer que las noticias sobre el comportamiento de Hidalgo, de Morelos, de los insurgentes en México, es noticia que llegará 2, 3 años, es irreal. Eso en menos de 2, 3 meses llegaba a Costa Rica. Había un correo mensual que llegaba de Guatemala, y de México a Guatemala, pongámosle un mes, y de Guatemala a Costa Rica en 2 meses se conoce. O sea, no pasa desapercibido lo que está sucediendo en otros lugares. Por ejemplo, en Colombia, por eso pongo estos dos ejemplos, la revuelta de 1811, Costa Rica la conoce 2 meses después porque tiene comercio con el puerto de Cartagena y se cierra el puerto de Cartagena. Entonces Costa Rica ya no puede comercializar. O sea, eso quiere decir que el país, bueno, no hablemos de país en ese momento, que la provincia de Costa Rica tiene conocimiento, sus autoridades, su población tiene conocimiento de esa información. Tampoco quiero que lo vean como una cuestión idílica que alguien se ponía en la Plaza Mayor de Cartago y le comunicaba a todo el mundo, ¿verdad? Pero que la información llegaba, que se conocía de los hechos, de lo que estaba sucediendo, de las derrotas del imperio ante estos movimientos, eran cuestiones que se sabían. Una muestra inequívoca es la decisión en un momento determinado, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante, es la adherencia, la adhesión de ciertos grupos de Costa Rica, y no solamente de Costa Rica, sino también de la antigua Capitanía General de Guatemala al imperio de Iturbide. ¿Cómo se toman esas decisiones? ¿Se duraban 2, 3 años, 2, 4, 5, 6 meses? No, es información que es relativamente reciente, que está llegando al territorio y que se tiene el contexto. Por ende, no se puede ver, y esto lo voy a reiterar constantemente porque es un problema seriosísimo dentro de la educación costarricense, no se puede ver la independencia como un hecho aislado. No es un hecho advenedizo que llegó porque Dios nos ayudó o inspiración divina, no. Vean el contexto de la realidad en la que estamos, o en ese momento se estaba metida la población. El caso de la Capitanía General de Guatemala o Reino de Guatemala tiene elementos que nos dejan claro esa adversión a las autoridades. Y hay claros ejemplos. Costa Rica 1, la revuelta contra el estanco de tabaco en 1808, ¿verdad? O sea, aquí se está cuestionando la autoridad. ¿Cuál es la importancia de que la gente fumase o no fumase? No, es que hay un problema contra la autoridad. Las rebeliones contra la corona en El Salvador y Nicaragua, la de El Salvador que toma hasta visiones ya de conspiración, quejas contra impuestos, se solicita que se derogue la esclavitud. Por último, los disturbios en el partido de Nicoya. Entendamos, estos ejemplos nos muestran elementos fundamentales, que el proceso de independencia, el proceso de cuestionar la autoridad monárquica, no es solamente en Guatemala o en lo que podemos nosotros entender como capitales de cada una de estas provincias. El problema del estanco en tabaco, parte de San José. El problema en Nicaragua no es solamente en León, es en Granada, es el denominado Nicaragua, que es lo que hoy conocemos como Rivas. O sea, esto se está moviendo, digamos que el pulpo extendió los tentáculos. Es una muestra inequívoca, reitero,
de lo que estamos hablando acá es de un proceso histórico, no de hechos aislados, ¿verdad?, que presenta la historia de la independencia. Ahora bien, ¿cuál es la realidad de Costa Rica? Esto es fundamental. ¿Qué está pasando en Costa Rica? Algo fundamental, ¿verdad?, que pareciera que desde el punto de vista político funcionó hasta una cuestión relativamente reciente, posguerra del 48, el discurso aquello de la democracia rural, ¿verdad?, donde en Costa Rica siempre labriegos sencillos, ¿verdad? Aquí la gente trabajaba, todos trabajaban con sus propias manos, aquí era pobreza y Dios, ¿verdad?, que era fundamental en el periodo. Trabajo de Lowell Gudmundsson, Costa Rica antes del café, que es de lectura obligatoria, elimina esa visión, el discurso de que todos con un pedacito de tierra y diseminados por el país. Ya esa visión hace muchos años quedó eliminada, entonces no existe este mito que se nos ha presentado constantemente de la democracia rural, de labriegos sencillos, de todos trabajando. No, aquí existía una élite con poder político y con poder económico. Se recomienda, para que vean el poder político que tenían, revisar la tesis de Eduardo Madrigal y los escritos que ha hecho él sobre las élites cartagineses, para que entendamos, y también en unos trabajos que ha hecho José Antonio Fernández Molina sobre quién gobernaba realmente en la región, quién gobernaba en la provincia de Costa Rica. Gobernador que llegaba era genial, ¿verdad? Si usted no se casa con alguien o no entabla relaciones económicas con la élite cartaginesa, va a tener seriosísimos problemas, porque usted es muy el gobernador. ¿Estamos? Pero aquí los que mandamos somos nosotros. Entonces vean la realidad que existe en el país. Repito, el rey está sumamente largo. Y aquí no era una provincia como se ha querido vender, de aquí todos éramos pobres, ¿verdad? Tengamos claro que la importancia geográfica de Costa Rica para el imperio es fundamental. O sea, soltar Costa Rica, ya desde 1650 los ingleses habían tomado Jamaica. Eso fue un golpe fuertísimo para el imperio, ¿verdad? Dejar que tomen Costa Rica, el golpe va a ser doble. No es gratis que tengamos un lugar que se llame la Bahía Drake. Bueno, por ahí se paseaba el pirata, existiendo autoridades españolas en la región, ¿verdad? No se puede soltar Costa Rica por una cuestión geográfica. Si se suelta Costa Rica, el oro que viene de Perú, que pasa por Panamá, sería relativamente sencillo atacarlo si se le deja Costa Rica a los ingleses. Entendamos también esa utilidad geográfica del territorio que conocemos hoy como Costa Rica al imperio español. Entonces no es como a veces, no sé por qué nosotros nos vendemos, tampoco es que quiero ver la excepcionalidad del costarricense, no, es que entendamos que somos parte de una historia, que tenemos una historia que hay que contar y que hay que contar muy bien, pero aparte de contar, explicarla, analizarla, cosa que no se ha hecho o estamos en proceso de ello. Hay que entender cuál es la realidad de este territorio, ¿verdad? Tiene una importancia geográfica, aquí hay una élite con poder político, poder económico, y no somos la visión esta de labriegos sencillos, donde hasta el mismo gobernador tenía que trabajar con sus propias manos para poder alimentarse, ¿verdad? Hay una cuestión también fundamental en esto de lo que estamos hablando. Si estoy hablando de que hay cuestionamientos de la autoridad, de que existe un grupo que tiene poder y que estaba ansioso de la independencia, o sea, aquí se nos cae un mito fundamental, y por eso lo pongo ahí. La independencia no llega de sorpresa ni de manera inesperada. Si hubiese sido así, ¿cómo se explica que a más tardar el 1 de noviembre los principales poblados declaran la independencia de España? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Que se generan problemas de cómo gobernarse, sí, eso es innegable. Pero a más tardar el 3 de noviembre, los principales poblados habían declarado la independencia de España. Una muestra inequívoca de que se sabían gobernar. Que luego va a generar un problema de cómo gobernarse ahora. Sí, también.
O sea, esto que estoy diciendo es fundamental para dejar de creer que la historia es lineal, que lleva una línea consecutiva ascendente donde todos vamos por el mismo camino, ¿verdad? O sea, un problema seriosísimo con esta visión. Sí, se tiene claro que se quiere ser independiente, pero ¿cómo? Ahí empezarán los problemas serios de anexarse al imperio de Iturbide, de generar una república centroamericana o autogobernarse. Ahora bien, es cierto que la mayoría deseaba la independencia de España, sin duda alguna. Muestra de lo que acabo de indicar, cómo se explica esta realidad de que la mayoría de la población no objeta la independencia española. Hay otro mito que se nos cae, que es el discurso de presentar que todo el clero era realista. Eso no es cierto. Creo que en Costa Rica, no sé si en verdad existió algún cura que se pusiera realmente, o sea, realmente a la independencia. ¿Por qué? El clero costarricense se ha caracterizado en cuestiones económicas en ser sumamente liberal. Entonces, una independencia de España le permitía una mayor movilidad en su economía. Aparte de que de la independencia de España vendrá algo fundamental, la independencia eclesial de Nicaragua. Que eso es otro punto para el periodo importante. Tal vez para nosotros no puede resultar hoy interesante o qué repercusión puede tener la independencia o dependencia eclesiástica de Nicaragua. Para hoy puede pasar como un hecho, pero para el periodo es un elemento fundamental. Ahora bien, Costa Rica tiene una característica que es inobjetable, hay que mencionarla. Aquí, al no existir una gran cantidad de indígenas y de una riqueza en minerales, esto evita de que existan fuerzas antagónicas que disputen un modo de producción. Sí, tampoco es caer en el discurso, ¿verdad?, de lo que ya dijimos que no existía, desde que todos tenían que trabajar. No se puede caer tampoco en decir de que aquí es que todo el mundo tenía esclavos, ¿verdad? No, había una élite que los tenía. Muestra de ello es cómo se trabajó las plantaciones de cacao en lo que es la costa caribeña, ¿verdad? El discurso de conservadores y liberales en el país, eso no sucede. Aquí esta discusión ni siquiera entra. Para el caso costarricense estamos. Ahora bien, aquí entramos en algo fundamental, ¿verdad?, que pareciera que aquí empezamos a pelear con muchas corrientes, desde una historia tradicionalista, ¿verdad?, hasta gente que ve imperiosa la necesidad de ponerle una fecha en particular. Y para generar discusión, diálogo, análisis, les regalo todas estas fechas para que ustedes escojan cuál fecha quieren de independencia. Todas sumamente simbólicas y características. El 15 de septiembre de 1821 nos independizamos. ¿Cuántos costarricenses firmaron el acta de independencia del 15 de septiembre de 1821? Esa es la tarea. El 15 de septiembre ya sabíamos que éramos independientes. El 13 de octubre, cuando llega el correo, pero llegó primero a San José. San José lo supo, tenía el factor de tabaco, él se tenía derecho a abrir la carta, tenía derecho a abrir el correo, lo conocía, sabía. O sea, estas fechas son realmente simbólicas en algo en particular. Vea la comunicación. Del 15 de septiembre al 13 de octubre, del 15 de septiembre de 1821 al 13 de octubre de 1821, ¿cuántos meses hay? ¿Cuántos años hay? No hay ni siquiera un mes de distancia. Eso quiere decir que aquí llegaban las noticias. No es un pueblo aislado, ¿verdad? No somos unos montañeses, no somos la última frontera del imperio español, donde aquí nunca se supo nada, ¿verdad? Y canta el que habla y todos calladitos y bien gobernaditos, ¿verdad? Eso sí es real. Esto es muy característico. El 29 de octubre es la fecha de independencia. Porque Cartago acepta y dice que la jura a la independencia se va a hacer el 1 de noviembre. Entonces esa fecha podría ser la fecha de independencia.
pero hay un problema seriosísimo. Estamos hablando de la independencia de Costa Rica, que es Costa Rica, en primer lugar. ¿Qué estamos entendiendo por Costa Rica? Porque aunque Cartago firme, San José acepte, Heredia también, Heredia de una vez dice que sí y que acepta la anexión al Imperio de Iturbide. Entonces, ¿de qué independencia estamos celebrando? ¿La independencia de España o la independencia total del territorio de absolutamente todo? ¿De qué se está hablando? ¿De qué tipo de independencia estamos? 5 de abril del 23, la denominada batalla de Ochomogo, de las lagunas de Ochomogo, ¿sería esa nuestra fecha de independencia? Porque la historia tradicional nos relata una historia muy bonita donde liberales y conservadores luchan. Que quede claro que el discurso de liberales y conservadores en Costa Rica no está ahora. Entra en una sangrienta batalla y gracias a Dios ganan los liberales, los josefinos y los alajuelenses, y entonces somos libres de nuevo, ¿verdad? Le ganamos a la visión retrógrada de los cartagos y los heredianos. Se les recomienda la nueva investigación de Aarón Arguedas, que habla sobre el tema, para que veamos hasta dónde realmente esa historia tradicionalista que nos han enseñado es realmente como se nos ha dicho, ¿verdad? Entonces sí, podría ser el 5 de abril de 1823 la fecha de independencia. Yo no les voy a dar una fecha. Mi intención acá es de que cuestionemos, ¿verdad? Porque si el 5 de abril de 1823 somos independientes, ¿cómo se explica nuestra unión a la República Federal Centroamericana años después? O sea, otra vez, ¿de qué independencia estamos hablando? ¿O de quién nos estamos independizando? Luego, la separación de la República Federal Centroamericana entre 1835 y el 42, con Braulio Carrillo, ¿verdad? Y luego la llegada, por eso pongo, el problema es seriosísimo, es un periodo de tiempo, no es una fecha. Separación con Braulio Carrillo, pero aparece Morazán. O otras cuestiones, ¿de qué somos dependientes? Costa Rica, ¿de qué era dependiente? Es que ahí es donde está el punto, ¿de qué nos independizamos? O sea, todas las proclamas que se dan, todas las juras, ¿de qué se independiza Costa Rica? Esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿De España, de Guatemala o de las autoridades de Nicaragua? Esa es información, no se las vengo a dar por un objetivo en particular. Al final vamos a dar una bibliografía y ustedes lo leerán, y la intención es generar discusión, la intención es de que saquen sus propias conclusiones. Costa Rica, ¿de qué era dependiente o de quién era dependiente? Éramos estrictamente dependientes de España. ¿Cuánto poder tenía España en Costa Rica? Si los trabajos de Madrigal, los trabajos de José Antonio Fernández han dejado claro que la élite cartaginesa tenía mucho poder, para no decir la totalidad del poder, en lo que se conocía como los límites de Cartago, ¿verdad? ¿Cuál era nuestra dependencia? Nuestra dependencia económica, ¿con quién? Nosotros dependíamos económicamente de España, de Guatemala o de Nicaragua. Por eso les propongo 1842 como fecha de independencia. Costa Rica empieza un comercio directo con Inglaterra, o sea, somos técnicamente independientes ya desde el punto de vista económico. Esto es un punto, o sea, creo que este argumento con lo que vamos a desarrollar nos deja claro que la independencia ni inicia el 15 de septiembre, ni termina el 15 de septiembre. ¿Estamos? Ahora bien, otra propuesta, el 31 de agosto de 1848 con la declaratoria de república que hace Castro Madrid. Nos separamos por completo. Ahora sí, pero qué raro, se dice, ¿verdad? Nos cuenta la historia que esa declaratoria era para buscar que Inglaterra nos convierta en su protectorado, y los ingleses, no, eso es un problema, porque hoy quieren ser protectorado, mañana no, y después hay que andar ahí, tengo que estar gastando dinero para mover fuerzas, hay que defender al otro, no. Pero Costa Rica sigue siendo dependiente, y además no ha fijado algo fundamental: sus límites. ¿Por qué?
ahora me devuelvo en el tiempo. ¿Por qué hablo del 25 de julio de 1824, cuando ya estaba por el 48? Porque aunque nos declaramos república, Costa Rica tiene claros sus límites. No. ¿Cómo puede existir un país si es fundamental? Es realmente fundamental para crear un país, un modelo de Estado-Nación, tener claras varias cuestiones. Para ese periodo era el idioma, el territorio y hasta la fe. Y Costa Rica en el 48 no tenía claras sus límites. Los límites con Nicaragua medio lo solucionará en el 58. El problema es que todavía lo seguimos viendo, ¿verdad? Todavía sigue en disputa. Y si queremos ver un problema más amplio, con Panamá el problema se medio soluciona con la guerra de Coto en el 21, que la perdemos, ¿verdad? Cosa que en este país no se habla. Y se establecerá hasta en la década de los 40, con la administración de Calderón Guardia, los límites ya finalizados con Panamá. Ahora bien, otra cuestión fundamental, la creación de la diócesis de San José. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué relevancia o qué importancia tiene el hecho en particular que se haga la creación de una diócesis en Costa Rica? Eso aquí no importa. ¿Por qué hay que analizar la creación de la diócesis como un hecho fundamental? Pues es que antes de eso Costa Rica dependía eclesialmente de Nicaragua. O sea, la huella colonial, esa huella colonial, ese impacto no se ha desaparecido. Seguimos siendo dependientes. O sea, ¿de qué independencia estamos hablando? Es un discurso creado en un momento específico por una élite que hablará de independencia solo de lo político. Porque tenemos problemas seriosísimos con el comercio. ¿O no? Se seguía dependiendo desde el punto de vista eclesial de Nicaragua. Entonces, ¿cuál independencia? Si Carrillo, fúrico, ¿verdad?, en el 38 envía una carta a la Santa Sede diciendo, no, háganme el favor, yo no necesito una diócesis. Ya está bueno de mandar diezmos a Nicaragua. Costa Rica es un país diferente. Ahí empezamos con no empezamos ahí, ya tiene un poco de trayecto anterior, ¿verdad? Pero ya Carrillo empieza a argumentar, ¿verdad?, de que el costarricense es diferente, que la idiosincrasia, llamémoslo así, del costarricense es diferente al nicaragüense, que el costarricense necesita un obispo en sus tierras. ¿Ustedes creen que Carrillo era muy católico? Yo en eso no puedo tener una respuesta clara, ahora no sé hasta dónde llegaba su catolicismo, ¿verdad? Pero lo que sí tiene claro es que Carrillo quiere eliminar cualquier huella, ¿verdad?, de la colonia. Y lo fundamental es eliminar cualquier dependencia. La creación de la diócesis en 1850 es fundamental, y ahora lo vamos a ver por qué. Le delimita, es el segundo, bueno, en sí es el primero que le establece límites al país, le dice, yo le acepto estos límites. Costa Rica le presenta unos límites a la Santa Sede y la Santa Sede se los acepta y pone abajo una nota, ¿verdad? Si se cambian, ¿verdad? O sea, si Costa Rica cambia los límites, la diócesis actúa de la misma manera, porque la diócesis abarcaba todo el territorio. Y ahorita vamos a profundizarlo un poquito más. Luego está la otra propuesta. Es 1856, 1858, un periodo, no es una fecha, es un periodo en el cual podemos hablar de independencia costarricense. ¿Por qué hablo de eso? Se equivocó porque es que la campaña nacional llega hasta el 57. Sí, la campaña llega hasta el 57, pero después de la campaña vienen los tratados con Nicaragua, donde relativamente se establecen los límites. ¿Será que ocupamos sangre y fuego en nuestra historia patria para hablar de independencia? ¿Será que la campaña nacional es nuestra demostración de independencia? O sea, ya llenamos el canasto, ya lo llenamos. Somos independientes económicamente porque ahora ya tenemos el café. No es gratis que Mora le declare la guerra a Walker en febrero, cuando ya había vendido el 85% de la producción cafetalera, o sea, de café. Eso quiere decir que tenemos dinero. Ya somos independientes eclesialmente, para aquel momento fundamental, ¿verdad? O sea, ya tenemos un obispo, ¿verdad? Nombra curas, confirma, habla y le dice al pueblo costarricense que hay que ir a pelear contra esas heces corrompidas, les llama a los filibusteros, así les dice, ¿verdad? Advenedizos que han tomado un pueblo que
que no estaba prevenido, entonces hay que ir a luchar contra esos y que además vayan porque Dios va a estar de su lado, o sea, ya somos independientes en la eclesial, sigamos llenando el saco. Y aparte, si queda algún resabio de que alguien intente apropiarse o anexarse a Costa Rica, ya la guerra del 56, la campaña nacional del 56-57, pues pareciera que es nuestra rúbrica de independencia. ¿Será esa la fecha de la independencia? Ocupamos sangre y fuego en nuestra historia patria. Y por último, les propongo post-1870, con la llegada de los liberales, del segundo liberalismo, al poder ejecutivo en Costa Rica, como fecha de independencia. ¿Por qué? Porque es gracias a ellos que se consolida una noción de independencia. ¿Qué es la independencia como tal? ¿Qué entendemos? Creo que esto, más que darles una respuesta, más que decirles que vayan y digan que la independencia es este día o tal otro, es el reforzamiento del argumento que la independencia no fue un hecho aislado. No es un hecho aislado ni para atrás ni para adelante. Que tiene antecedentes, sin duda alguna, y que explota en muchos más. Sí, aquí les pongo ejemplos. Ojo, no son los únicos. Estamos. Ahora bien, repito, vea que es una cuestión constante, que se recalca. No es un hecho histórico aislado, es un proceso. ¿Por qué? Porque como se ha visto, tiene estiras y encoges. Si se van y se revisan las actas de San José, o sea, solo nada más, eso pueden ir al Archivo Nacional, eso está en el Archivo Nacional disponible. Eso no es secreto de Estado, ¿verdad? Eso no lo controlan los masones o los Illuminati, no, eso está en el Archivo Nacional, usted lo puede ir a consultar. Si se revisan las actas de los cabildos, de Heredia, de Alajuela, de Cartago y de San José, vamos a encontrar, sí, se declara la independencia de España, ¿verdad? Por ejemplo, San José declara la independencia de España y plantea la creación de una junta gubernativa. Heredia acepta la independencia, es el primero que la acepta, ¿verdad? En cabildo. Pero de una vez condiciona que la adhesión al imperio de Iturbide de México. ¿Qué postula Cartago? Una independencia, ¿y qué hacemos? Solos, acompañados, anexados. La independencia, ojo, o sea, no sé si estamos viendo el problema que nos estamos enfrentando. No es simplemente decir, como se nos quiere vender, que la independencia es el 15 de septiembre y todos felices y vámonos para la casa, ¿verdad? O el 13 de octubre o el 29, no. Es que, entiendan, cada cabildo tomó una determinación. ¿Qué entendemos por Costa Rica? ¿Cuándo se sientan? Se da el denominado Pacto de Concordia, ¿verdad? 1 de diciembre de 1820. La aceptan, bueno, se mandan los legados, ¿verdad? 22 en total, se aprueba y Heredia de una vez dice, sí, pero yo no acepto eso. Pone en duda la legitimidad del Pacto de Concordia, del Pacto Fundamental Interino, lo pone en duda. Otra vez, ¿qué independencia? Y vean los estiras y encoges, que esto es fundamental. Avances, retrocesos, esa es la historia como tal. No, o sea, no sé si ha quedado claro en la argumentación que hay avances y retrocesos, no es una historia lineal, es imposible creer que así fue un proceso, y muchísimo menos el de independencia. Es irreal creer, como una vez escuché en una capacitación, que un profesor de estudios sociales dijo que después de 1822 los costarricenses tenían claro que Costa Rica empezaba en el río San Juan y terminaba en Punta Urica. Que había un sentimiento nacional que, por ejemplo, en la guerra del 56 más de uno estuvo dispuesto a pagar para ir a pelear, otros se escondían en las montañas para no ir. Yo no los culparía, ¿verdad? Porque ir a la guerra no es una cuestión tan simple. Una cuestión de José Aurelio, perdona que intervenga. Es que por lo que has explicado,
a mi entender, el asunto de la discusión de la independencia era un asunto entre élites. Habría que preguntarse, porque eran las que estaban informadas de lo que estaba pasando fuera del territorio costarricense, tanto en Guatemala como de la Virreinato de Nueva Granada y en México, ¿verdad? Era un asunto de élites y de intereses, y entonces había que tomar decisiones, ¿verdad? Y entonces habían posiciones y construir, ¿verdad? Construir una unión, ¿verdad? de esos localismos no estaba fácil. Por ende, o sea, lo que usted nos presenta acá con el comentario es fundamental. O sea, ¿usted cree que se pusieron de acuerdo de la noche a la mañana? Se llegó a una solución pacífica. Nosotros no entramos en guerras constantes, ¿verdad? Tenemos contaditas y les hay que vivir eternamente agradecidos, ¿verdad? No es historia, es que los costarricenses somos pacíficos, no por ahí, sino el hecho de que no tuvimos que pasar por procesos sangrientos que hayan generado un distanciamiento en la población, como pasa en otros países que todavía hoy se siguen desangrando, ¿verdad? Pero bueno, sí, ¿cómo poner de acuerdo a San José? O sea, estamos hablando de San José, Heredia, Alajuela, Cartago, pero Bujarrás, Tres Ríos, los pueblos de indios, la conformación de los pueblos de indios, los cabildos, que es genial. Por eso vuelvo a recomendar los trabajos de Aarón Arguedas, ¿verdad? Es un análisis sistemático, porque no hay un trabajo como el presentado por Aarón sobre la existencia de los cabildos. Yo soy acerriceño y es genial que en Acerrí el cabildo está conformado por 4 personas y solo el secretario sabe leer y escribir. Y los otros que fueron ¿de qué se les puede presentar a ellos? ¿O cuál es la visión? Eso es algo que vamos a ver un poco más adelante. Al fin y al cabo, ¿quién termina independizándose? La élite, todos, mujeres, niños, negros, mulatos, pardos. ¿Independencia para quién es? ¿Quiénes terminan siendo ciudadanos? Que eso es un discurso fundamental, es algo que hasta la fecha no se ha discutido realmente, no hay trabajos que profundicen sobre, o sea, tal vez porque decimos que ya que lo tenemos claro, que las constituciones eran sumamente claras, ¿verdad? Que ciudadano era hombre, entiéndase, ya está excluido el 50% de la población, que tenía que tener cierto capital, que tenía que tener tierra, entonces pareciera que con eso nos conformamos, ¿verdad? Bueno, hay trabajos al respecto, pero creo que es algo que se podría profundizar, ¿verdad? ¿Quién termina independizándose? ¿La independencia para quién? ¿Quiénes se convierten en ciudadanos? Otra pregunta que quiero hacerte a la luz de lo que estás exponiendo. Si logro entender bien, ¿verdad? Tu posición, tu ponencia, a la altura del 29 de octubre, ya había una posición de los distintos ayuntamientos en Costa Rica en relación a la independencia, a España. Sí. Ya habían tomado una decisión porque estaba muy claro lo que estaba aconteciendo a su alrededor, ¿verdad? El problema era de tipo político, ¿verdad? Local. ¿Cómo hacemos? Conflicto de intereses, sí. Claro, o sea, ¿qué pasa a lo interno? O sea, ¿qué noticias están llegando de México? O sea, cuando llega, bueno, los nublados del día, ¿qué está llegando? ¿Qué información llega de México? ¿Que el imperio está controlando la revuelta? ¿O es que más bien se unan al imperio? O sea, se tiene claro que México ya no depende de España, no está unido a España. ¿Qué información está llegando del sur? Pongamos simple el llano caso del Virreinato de Nueva Granada. ¿Qué información está llegando ahí? Que se está controlando gracias a la llegada de Murillo. No, la información que está llegando es que esa gente ya va por su lado, va por su corriente, ya es independiente. Entonces es inimaginable creer que aquí se estuviese discutiendo si nos quedamos unidos o no a España, y muestra inequívoca, para eso están las fuentes, sin que me vea como un historiador positivista que la fuente soluciona todo, ¿verdad? Pero, ¿qué dicen las actas del Cabildo? Independencia de España, y sí, y el problema viene ahora, ¿cómo nos gobernamos dentro? ¿Anexión a quién?
O sea, es que es un proceso, no es creer que, por ejemplo, en el 23 la discusión era si o México o independientes. No, es que hay algo más amplio, porque aparecerá la República Federal. Si se quiere la independencia de España, pero ¿cómo nos vamos a gobernar? Eso es un problema seriosísimo. Por ende, ¿cómo vamos a hablar de independencia el 15 de septiembre de 1821 como acto final? ¿Ah? Hay 15 de septiembre de 1821 o extendámoslo al 1 de diciembre, está bien. Juguemos al 1 de diciembre, lleguemos al 1 de diciembre, donde el Pacto de Concordia establece ahora la independencia de Costa Rica de España. Pum, se cierra el telón. Vámonos para la casa y analicemos otra cosa. Empecemos a ver el federalismo, empecemos a ver las luchas de poder. Caído Morazán, se cierra el problema de la República Federal. Ahora empecemos a analizar el periodo de la República. No, la historia no es así. Hace mucho tiempo dejó de serlo. Bueno, pues si no es así el proceso de independencia, o sea, no sé si logramos entender a qué diantre se llega. O sea, hay un problema seriosísimo. A veces se nos ha querido vender la idea como que los cartagos sí estaban adheridos. Bueno, es que también entendamos una cuestión. ¿Y si se pierde? ¿Y si hay que echar marcha atrás? O sea, creo que el ejercicio del poder no es tan simple, ¿verdad? Si no lo es ahora, para aquel periodo, tampoco lo creo. Estamos. Bien. Continuamos con la ponencia y vemos lo que les decía, bueno, que celebramos el 15 de septiembre, ¿verdad? Independencia. ¿Cómo explicamos entonces la batalla de Uchumogo? ¿Cómo explicamos esa adhesión a la República Federal Centroamericana? Y esto hace caer otra pieza, ¿verdad?, donde el proceso de independencia vincula a otros componentes más. Es un proceso histórico que vincula desde entes, desde personajes jurídicos, llamémoslos así, hasta personajes, obviamente, de carne y hueso. Es el Estado, en cierne, recién nacido, ¿verdad? Si le podemos llamar Estado, ¿verdad? Si le podemos llamar Estado. La Iglesia como institución, no un sacerdote, no el vicario general de Cartago, no el vicario foráneo, perdón, de Cartago. La Iglesia como institución, en todo su extracto, desde el sacerdote hasta pasando por sus feligreses. Eso demanda que este proceso sea más amplio de que va del 15 de septiembre al 1 de diciembre. Aquí actúan una gran cantidad de personas de carne y hueso y de personajes jurídicos. ¿Dónde vemos esto? Ahora sí, las realidades sociopolíticas de la independencia. ¿De qué? O sea, ¿independencia de qué? ¿Para quiénes? ¿Cómo diantres entender la independencia para las mujeres, negros, indígenas? Ellos encuentran la independencia, son parte. Temas que, o sea, los negros, ¿a dónde estaban? ¿Qué decretaba la Constitución? ¿A quiénes hacían ciudadanos? ¿A quiénes no? Los indígenas, ¿verdad? La pregunta del millón, ¿verdad? Los pueblos de indios de Acerrí, Barba, Curridabat, Tres Ríos, ¿dónde terminan esos indígenas? Nos vamos a creer que, como se ha planteado, ¿verdad?, un proceso de ladinización, un proceso de mestizaje, ¿verdad?, donde todos somos aquí, los indígenas se mezclaron, que yo sepa, ahí en Talamanca, ¿verdad? ¿Y cómo llegaron a Talamanca? ¿Estaban en Talamanca o fue que la compañía en un momento los hace que terminen arrinconados más de lo que ya estaban? Los del sur. O sea, vean estos personajes de carne y hueso. Aquí estoy hablando de personajes de carne y hueso, mujeres, negros, indígenas. ¿Qué pasó con esa gente en el proceso de independencia?
olímpicamente decir que las mujeres se independizaron porque sus maridos y sus papás o sus hermanos mayores se independizaron, entonces consecuentemente ellas iban en la colada, ¿verdad? ¿Qué pasó con los negros? Sí, cierto, que en Costa Rica no había negros, ¿no? Llegaron hasta la construcción del Caribe. No, claro que sí había, ¿verdad? Claro que sí había. No es gratis el apoyo a los pardos, ¿verdad? No es gratis sus trabajos en la costa caribe, el cacao, ¿no? Ahora bien, otras, que lo digo, ahora aquí empezamos a ver entes jurídicos, la dependencia eclesial a Nicaragua, la moneda, y la pregunta del millón, ¿verdad? Claro, el 2 de diciembre de 1821 ya teníamos moneda. ¿Cómo? ¿Con qué se transaba? Con semillas. O sea, ¿de qué independencia estamos hablando? O sea, estos son elementos que, como les digo, se puede echar al canasto para entender el proceso de independencia. Es un proceso, no es algo que ni empieza ni termina en el 21. Códigos legales, será hasta Carrillo, ¿verdad? Y la historia nos lo presenta como el arquitecto del Estado, ¿verdad? ¿Cuándo se legisla? ¿Cómo se legisla? Legislábamos las peleas de gallo, ¿verdad? Si se reventaba pólvora o no, si había que pedir permiso para procesiones o no, si se pedía permiso para realizar colectas, ¿verdad? Recoger dinero para A o B. Delimitaciones territoriales, ¿qué es Costa Rica, verdad? ¿A dónde empieza, a dónde termina? Está el problema de la anexión del partido de Nicoya. Costa Rica afianza eso con un comportamiento muy característico, le da bagaces y cañas que nunca pertenecieron a Guanacaste, ¿o sí? ¿Se los da para qué? Técnicamente es como el enganche, ¿verdad? Ahí hay un amarre. ¿Y la frontera? La otra frontera, la frontera sur. Entonces, estas son las realidades que tenemos. No hay un proceso acabado, es un proceso de larga data, es un proceso que en momentos determinados va a focalizarse, o sea, no es gratis la aparición del Código de Carrillo, ¿verdad? Hay que gobernar, ¿y cómo se gobierna? Nos gusta o no, con leyes, ¿verdad? ¿Cómo se delimita el territorio nacional? Con acuerdos. Entonces, esas son las realidades. Y aquí nos salta la pregunta: ¿independientes para quién? Nosotros somos independientes para quién. ¿A quién tenemos que demostrar nuestra independencia? ¿A México? ¿A Guatemala? ¿A Nicaragua? Les pongo 3 casos en particular. Cuando Costa Rica se tira a la política, a la diplomacia, ¿verdad? Se aboga a ella para buscar el reconocimiento. Con Inglaterra, bueno, tenemos el marco de la República, de la Declaratoria de República, la intención de volverse un protectorado, pero cuando se firma el tratado con Inglaterra, ¿verdad? Inglaterra es que es un tratado más comercial que otra cosa, ¿verdad? Lo reconoce como independiente, le pide ciertas cosas. Vean, nosotros no somos católicos, ¿verdad? Estamos. Me hace el favor de que no me mortifique a los ingleses, ¿verdad? Costa Rica consigue que Inglaterra lo reconozca como independiente, algo que no era muy difícil, ¿verdad?, para la política inglesa, ¿verdad? Su eterno enemigo, España, ya estaba derrotado, ¿verdad? Ya para 1848 el imperio era un lindo recuerdo. Luego, este caso es fundamental. La Santa Sede, es sumamente importante el reconocimiento de la Santa Sede por lo que viene después. ¿Por qué? Y aquí hay un juego en doble vía. El reconocimiento de independencia. Es que, bueno, Costa Rica, que yo sepa, no le vendía gran cantidad a los estados pontificios de café, ¿verdad? O sea, no va por ahí. Luego, no creo que la Santa Sede le vendiera a Costa Rica, importara muchas indulgencias, ¿verdad? O sea, no va por una cuestión económica, como sí podía ir en el caso inglés. A los ingleses les interesa, ¿verdad? O sea, entendamos, 48 y en el 42
ya se estaba exportando café, ¿verdad? Bueno, vía Valparaíso, pero se estaba dando la exportación de café a Inglaterra. El caso de la Santa Sede es fundamental porque le reconoce los límites, pero aparte de que le reconoce los límites, lo reconoce como independiente. ¿Por qué? La Santa Sede termina diciéndole a Costa Rica sí se le acepta como independiente, porque al crearle una diócesis en 1850, ¿qué le está diciendo el Imperio Español? Ya usted no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque se rompe el regio patronato indiano. Vean, que he tenido la oportunidad de consultar los archivos vaticanos, he encontrado varias cuestiones. En 1824, de Guatemala sale una nota a la Santa Sede sobre el reconocimiento de la independencia. La Santa Sede responde una carta que es realmente compleja de entender. Le dice que ellos no pueden aceptar la independencia de la Capitanía General de Guatemala porque Fernando VII todavía aún reclama esos territorios como propios de él y que existe el regio patronato indiano. En la misma carta, la Santa Sede le dice, la respuesta de Roma le indica que ellos están negociando con Colombia un tratado, ¿verdad? Entiéndase técnicamente un concordato entre los dos, porque Colombia sí ya es independiente. Que dependiendo de lo que salga de esa negociación, Roma podría tomarlo como parangón para sentarse a negociar con Centroamérica, bueno, lo que sería Centroamérica luego, ¿verdad? No, yo no lo puedo entender. ¿Por qué si unas páginas adelante, al inicio le dice que no lo va a reconocer porque todavía Fernando VII reclama esas tierras como suyas, ¿por qué sí ya aceptó Colombia? ¿Y por qué le dice que, aparte de aceptar Colombia, está negociando con Colombia y que dependiendo de lo que salga con Colombia lo puede tomar como rango para negociar luego con este territorio? ¿Por qué? Porque Roma se entera de algo. Se da cuenta que la independencia de América le sirve. Por eso es que digo que hay una relación en doble vía. ¿Por qué le sirve? Porque elimina el regio patronato indiano. Por ende, ahora negocia, llamémoslo así, interpares, entre iguales. Se va a sentar a negociar, ya no va a tener que nombrará obispos los que proponga el rey de España. O sea, el filtro del rey de España, de la monarquía española, se desaparece. Ahora negocia con México de taco a taco, llamémoslo así, negociará con la región, lo que nosotros conocíamos como el reino de Guatemala, negociará con Nueva Granada, ¿verdad? Negociará, bueno, a Roma le sirve por eso. ¿Y cuál es la importancia para Costa Rica? Es que es el desenganche de una huella colonial. El reconocerle, el crearle una diócesis, lo reconoce como independiente. Y ahorita vamos a ver por qué, o sea, por qué es tan importante la Santa Sede, o sea, por qué se le vuelve tan importante a la política diplomática de Costa Rica. Le reconoce los límites, o sea, los límites de la Constitución del 48 son los que llegan a Roma y Roma dice, estos son los límites de la diócesis. Le crea un obispo, en el 51 se lo nombra a Llorente, que es obispo, que es de nacionalidad costarricense, trabajaba en el seminario de Guatemala como rector, pero viene para acá. O sea, los costarricenses se gobiernan como costarricenses y con costarricenses. No hay un obispo de España, no hay un obispo de, bueno, lo que luego será Italia, ¿verdad? O un guatemalteco, o un salvadoreño, no. El que es un costarricense y Roma lo entiende. ¿Qué importancia tiene esto? Es que en el mismo periodo, en el 50, se firma el finiquito de independencia con España ante Isabel y Costa Rica llega a firmar ese acuerdo con España, con la corona española, con los límites y pone de argumento, vea, es que esto fue lo que nos aceptó Roma. Vea, estos son los límites y los límites son ¿cuáles? Los que Roma nos aceptó. La corona española no se preocupaba mucho por dejar límites muy muy claros, por una cuestión fundamental. A ellos no era su prioridad, todo era parte de su imperio. Bueno, es que Costa Rica agarra lo que Roma le legitima, como que una muestra de ello es cuando viene el límite con Colombia en 1900 y 1901. Panamá parte de Colombia.
uno de los principales argumentos que presenta Costa Rica para declarar que Costa Rica es desde la isla del Almirante hasta el Chiriquí Viejo, ¿saben qué argumento pusieron? Es que desde 1850 Roma nos dijo eso. Venga, aquí no es una cuestión de Padre Nuestro, Ave María, salvación de almas o no. Es un reconocimiento diplomático de relevancia. ¿Estamos? Hay una cuestión ahí temporal, 1848, 1850, en 2 años declaramos la República, ¿verdad? Entonces, nos acepta Inglaterra, la Santa Sede acepta como independiente, le nombra obispo, le crea diócesis y le nombra obispo. Y acepta un territorio. Exacto. Y España en 1850. Y se firma. En 2 años. En 2 años. ¿Verdad? Con el problema de las comunicaciones y las distancias, ¿no? Vamos a seguir creyendo que las noticias llegaban en señales de humo. A ver si es real. Si hay algo que ha caracterizado al ser humano es el movimiento. Nos movemos constantemente, ¿no? Constantemente. O sea, si nos movemos, las noticias se mueven. Ahí, por lo que has presentado, los argumentos que has presentado, ya me creó la incertidumbre. ¿De qué hablamos? ¿De independencia o de independencias? ¿Verdad? ¿Verdad? Ya me llevo esa duda, ¿verdad? A leer bastante, ¿verdad? Bueno, yo creo que al inicio dije que yo no venía a dar un tema por terminado, más bien espero que esto sirva de discusión, diálogo, ampliar cuestionamientos hasta lo mismo que estoy diciendo. Ahora yo no tengo nada de lo que estoy diciendo acá está escrito en piedra, ¿verdad? No me creo magnánimo ni nada por el estilo, y más bien creo que la intención es formular una discusión que los profesores de estudios sociales, con bibliografía que ya se les ha recomendado, con bibliografía que se les va a recomendar, ¿verdad? Pues vean y analicen con los estudiantes, que estos temas presentados así creo que son más interesantes que como que presente aquella lista de fechas, ¿verdad? Muy tradicionalista, ¿verdad? Pero, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y otra cosa, el comentario que quiero hacerte es que si bien estas independencia o independencias, ¿verdad? Lo que se muestra en la pantalla, no finiquitó ahí, ¿verdad? No, para nada. Más bien se hizo más complejo con la campaña nacional. Para nada, o sea, no, hablar de que hubo un año específico en el cual se acaba la independencia, llamémoslo así, o el proceso, yo creo que es una cuestión compleja. Por eso puse 1870. Ahí aparece otro proceso. O sea, digamos que este es el max. Digamos, aquí está el 1821, ¿verdad? Aquí vendrá una bola de nieve que chocará contra 1821, pero en vez de que se queda ahí, la pared lo tapa, explota y salen otra cantidad de bolas de nieve que van a tomar rumbos diferentes, ¿verdad? Que van a ir creciendo. O sea, 1870 es cuando podemos hablar, por ejemplo, y les recomiendo el trabajo de David Díaz, que es su tesis de maestría, la celebración del 15 de septiembre de 1821 y 1921. Bueno, ¿qué pasa con la llegada de los liberales? ¿A quiénes le debemos la celebración con desfiles el 15 de septiembre? Porque el 15 de septiembre, bueno, sabemos que fue una designación de la República Federal Centroamericana, ¿verdad? ¿En qué momento pasa de ser un desfile de militares a escolares? Que es genial, ese tránsito es genial, no solamente porque somos un pueblo pacífico, ¿verdad? Parece que tener cédula del 1 al 7 nos hace no agresores, ¿verdad? Problema seriosísimo que este país reproduce, ¿verdad? Somos pacíficos. Basta salir a las 5 de la tarde en cualquier carretera nacional para que eso se legitime, ¿verdad? Pasar de militares a escolares hace más amplio la gente que va al desfile. ¿Por qué? Porque usted concentra a niños y a los papás. Hay un efecto, ¿verdad? Y los que somos papás y ya tenemos niños en la educación, ¿verdad? Yo hago lo que no iba, ahora tengo que ir. Y cuidado si no va. Bueno, entonces, o sea, entendamos o sea, después del 70, ¿qué sucede? Ya damos por hecho que Costa Rica es un país independiente, pero luego aparece un problema porque en el 82 firmamos
un contrato, ¿verdad? Un Sotoquid, donde donamos 800,000 acres de terreno. Ahí, ¿cuál es la soberanía? O sea, otra vez empezamos en un pleito. Realmente somos tan independientes que vendemos la soberanía. ¿Ah? Estamos dispuestos a vender nuestra soberanía. Luego Limón se convierte en un enclave. Somos tan independientes que estamos dispuestos a donar un pedazo de tierra. Sí, tomen el que quieran. Solo Limón. ¿Ah? Querer pintar la historia de blanco y negro no creo que sea una buena estrategia. Continuamos. Sí, claro. Ahora bien, aquí viene el otro punto fundamental. Digamos que la independencia se consolida, pero aparte de que viene la consolidación de la independencia, hay que consolidar un discurso independentista. Y aquí es donde vienen grandes problemas que acarreamos los costarricenses. Ahí es donde vendrá si la independencia es el 15 de septiembre, porque ya empezamos a darle un cuerpo. Se celebra el 15 de septiembre, que fue una determinación que tomaron entre 1823 y 1824 la República Federal para darle cuerpo a la República. O sea, celebremos todos el mismo día. Eso tiene un objetivo específico, es darle cuerpo histórico a la República Federal. Todos tenemos nuestra historia. Preguntemos qué cosas nos acordamos y de qué cosas no nos queremos acordar. Hay años que vamos a acordarnos, ¿verdad? Hay años en nuestra vida. Bueno, pues para construir un Estado-nación, para construir, se necesitan de periodos, homogeneizamos. 15 de septiembre para todos. Y aquí empezamos con la fiesta de la independencia. Aparecerán fiestas, corridas de toro, pólvora, que tanto nos encanta a los costarricenses, desfiles, campanas, misas y te deum. Fundamental esto. ¿Por qué? Se ha presentado como que si en Costa Rica se hubiese existido un proceso de secularización. Eso no pasó. Yo creo que es una muestra inequívoca de lo que pasó en febrero anterior, ¿verdad? El vínculo con la iglesia es fundamental porque la gente era católica, nos guste o no. La mayoría de la población costarricense era católica. No es gratis que en 1921, en el periodo del centenario, se haga un concurso de repique de campanas de las iglesias centrales de San José en homenaje a la independencia de Costa Rica. Darle gracias a Dios porque somos independientes, pero que va a la par con lo cívico. ¿Por qué? Porque el 15 de septiembre se convierte en la fecha por excelencia del calendario cívico costarricense. ¿Cuál es la única fecha donde todo el país se tira a la calle a desfiles? El 11 de abril. ¿El 25 de julio? ¿Cuál es? Es el 15 de septiembre, la fecha por excelencia del pueblo costarricense desde un punto de vista cívico. Bueno, que ya ahora estamos hablando de independencia o no, independencias, ¿verdad? O si fue el 15 o el 13, ¿verdad? Bueno, es que el 15 de septiembre es fundamental por eso. Y esto responde a que fue el 15 de septiembre un hecho aislado. O sea, seleccionar el 15 de septiembre, que aquí es otra pregunta, o sea, que sea el 15 de septiembre la fecha de independencia, es una cuestión que se analice como un hecho aislado o un proceso. O la escogencia del 15 de septiembre es porque, cojamos cualquier fecha, ¿no? Es que es parte de un proceso o de otro proceso. Por eso puse el ejemplo de la bola de nieve, ¿verdad? O sea, explota y aparecerán otros más, ¿verdad? De la conformación de un Estado-nación, de un Estado independiente con su propia historia. Y aquí entramos en una cuestión fundamental a la hora de explicar la independencia. El 15 de septiembre fue, por eso lo puse al inicio, no es gratis que detrás, que el fondo de la presentación sea Costa Rica, una bandera que cubra Centroamérica. Porque es el 15 de septiembre la independencia de Costa Rica o de la Capitanía General. ¿Quién se independiza el 15 de septiembre? ¿Cómo se ha enseñado por años el 15 de septiembre? Como la independencia de Costa Rica. De eso es lo que hablamos. Usted, cuando le ponen, que en eso son expertos los periodistas, ¿verdad? Agarrar a la gente de improviso. ¿Qué se celebra el 15 de septiembre? La independencia de Costa Rica. ¿Y el resto? Chiapas. De ese ni sabemos, ¿verdad? Guatemala. Ah, sí, también. La construcción de una fecha particular para un modelo, para un Estado que está creyendo. Luego, los discursos políticos, aquí es donde entra algo fundamental, ¿verdad?
Aquí es donde empiezan los discursos a crearse en una sociedad costarricense pacífica, deseosa del progreso, blanca, trabajadora, homogénea. ¿Y eso cómo se construye? A través y en contraposición del otro centroamericano, pero aparte del otro centroamericano, si nosotros somos blancos, no somos indígenas y no somos negros, entonces técnicamente estos están excluidos literalmente de la independencia, porque ni siquiera entran dentro de nuestra historia patria. Entonces la aparición de una fecha como el 15 de septiembre, que es parte de la formación de un Estado-nación, también tiene un impacto en el discurso político. El costarricense es pacífico por antonomasia. Hay un hecho en particular. En 1893 vino un atentado contra Rafael Iglesias Castro. Rafael Iglesias. ¿Qué se da el 15 de septiembre? En un desfile, en una revisión militar que se hizo. Monseñor Til, para que los que sigan diciendo que hubo una separación de iglesia y Estado, ¿verdad? El domingo siguiente, en misa de tropa con Rafael Iglesias dentro de la catedral, al final de la misa llama un Te Deum dándole gracias a Dios que el presidente no muere en el atentado. Y además dice que gracias al movimiento del brioso caballo, pero fundamentalmente por intervención divina, porque si se hubiera matado al presidente, Costa Rica se desata una guerra, ¿verdad? Y gracias a Dios que nos protegió de eso, ¿verdad? Siempre Dios cuidando al costarricense, ¿verdad? Y a la élite gobernante. Sí, ahí le podemos agregar, ¿verdad?, lo que queramos. Establece algo fundamental dentro del discurso y dice, es que el costarricense no se comporta así. Ese hecho violento de atentar contra la vida del presidente, de tirar golpes de pistola, ¿verdad?, de dispararle, eso no es normal en el costarricense. ¿Entienden lo que hablaba antes de que se involucran diferentes personajes jurídicos y personajes de carne y hueso? ¿Quién representa la catolicidad en Costa Rica? Es el representante por excelencia en el país del catolicismo, y es un hombre de carne y hueso que de una vez defiende un argumento fundamental: somos pacíficos, somos trabajadores, un argumento que ya había desarrollado por mucho tiempo desde el incipiente Estado hasta la consolidación del Estado costarricense, y que aún hoy lo vemos, ¿verdad? Sí, claro. No sé si vieron las manifestaciones, bueno, estas, no sé cómo llamarlas, ¿verdad? Este discurso racista, ¿verdad? El presidente sale diciendo que eso no es el costarricense, ¿verdad? Nosotros no nos comportamos así. Pues la oleada de criminalidad es constante aquí, la violencia es constante, los asesinatos son constantes, los pleitos en carreteras son constantes. Entonces, ¿cómo de antes somos? Eso es otra muestra de que no somos tan pacíficos como siempre se nos ha vendido, ¿verdad? Por eso le digo, todo en contraposición del otro centroamericano. No es gratis esto que les estoy indicando, ¿verdad? Que él es violento, nosotros no. Pero ¿cómo nos comportamos, verdad? Vamos a reclamar que echen a alguien que es violento comportándonos violentamente, ¿verdad? Qué discurso más contradictorio. Y ojo, que aparecerá algo fundamental, la campaña nacional. ¿Qué tiene que ver la campaña nacional? Es que cuando se da, se devela el monumento nacional, es un 15 de septiembre. No es un 20 de abril, no es un 20 de marzo, no es un 11 de abril, es un día de la independencia. ¿Por qué? Porque es la fiesta por excelencia cívica del costarricense. Ahora bien, esto que les traigo es simplemente una recomendación, porque además de que me gusta que revisen fuentes primarias, estas bibliografías que pueden consultar están hasta los lugares donde pueden conseguir la información, ¿verdad? Ahí está, eso lo pueden observar, son sobre la Ilustración, sobre las reformas borbónicas y las Cortes de Cádiz, ¿verdad?, que hay en línea. Ahí tengo bastante información, eso se los puedo pasar, no hay ningún inconveniente al respecto, sobre el proceso independentista en América Latina, así como la independencia del Reino de Guatemala. El Reino de Guatemala, no estoy hablando ya de Costa Rica, pero curiosamente aquí estamos hablando de Costa Rica y la Federación, David Díaz, la construcción del Estado, bueno, porque ya estamos hablando de Guatemala. Empecé con la independencia de Costa Rica y termino mi recomendación con la independencia del Reino de Guatemala.
no es gratuito. Creo que eso sería. No, agradecerte por la disertación. Aprendimos bastante del día de hoy, ¿verdad? Ya llevarse esa idea de que esa incertidumbre, ¿qué estamos hablando? ¿Independencia o independencias? Y me quedó claro que este proceso independentista es complejo, hay una recomposición de la estructura del poder, ¿verdad? Y que eso lleva tiempo, ¿verdad? En el ámbito hispanoamericano, centroamericano y Costa Rica, y de una u otra manera hay una interrelación entre esos procesos, ¿verdad? Por eso son muy lentos. También me quedó claro de que el asunto de la independencia fue discutida en el seno de las élites de poder, que hubo grupos que no participaron en esas discusiones, ¿verdad? Ciertos grupos sociales, ¿verdad? Con un carácter étnico, que el asunto de las independencias, para el caso de Costa Rica, fue desde el ámbito político, económico y religioso, y que no quedó ahí, ¿verdad? Hubo sangre, ¿verdad? Fuego y sangre, ¿verdad? Con la campaña nacional, y que todavía no quedó ahí, ¿verdad? Que fue en esa segunda etapa, en 1870, con la llegada de los liberales al poder. Si se toma la campaña como un hecho preponderante en la independencia, ¿verdad? Claro, porque consolida un territorio. Sí, se cree eso. Hay gente que dice que no. Sí, entonces, y cuidado si no nos alcanza en el presente, ¿verdad? Por lo que te entendí, ¿verdad? Porque estaba la guerra de Cota en 1821, en los años 40, con el asunto de los límites, en los años 40 con el asunto de los límites con Panamá, el asunto de la guerra civil, de las distintas guerras civiles que se dieron en Centroamérica en los años 80, todo esto de la globalización. Entonces, de una u otra manera, el asunto de la independencia o las independencias es un asunto inconcluso, ¿verdad? Yo lo siento así, ¿verdad? Por las nuevas recomposiciones de poder y las nuevas dependencias de tipo económico y que requiere de investigación, que no es un tema concluido, ni concluso, ni en vías de concluir, o sea, ni siquiera estamos cerca. Es un periodo que se debe estudiar de nuevo, que hay un problema serio, porque a veces, ¿qué se dice de la independencia? Brincamos, damos por hecho, sentado lo que siempre se ha dicho, o empezamos a escarbar algo más, pero ¿qué es lo que hay? ¿Qué hay de nuevo sobre la independencia? Por eso es que desde la Escuela de Historia se ha venido trabajando, capacitando, haciendo cursos cortos, promoviendo investigaciones sobre este periodo, ¿verdad? Creo que las dos escuelas lo hemos hecho cada una a su manera, ¿verdad? Porque es un periodo que está todavía por investigarse, no es un tema, no es un periodo, no es un proceso que está acabado. Y eso es muy rico de cara al bicentenario, ¿verdad? Para 1821, porque vendrán nuevas investigaciones, van a plantear nuevos problemas, ¿verdad? Habrá nueva información y habrá nuevos tipos de interpretaciones, y que para efectos de nosotros del Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Estos nuevos saberes, de una u otra manera, tenemos que recogerlos y trabajar lo que se llama la transposición didáctica en el ámbito del aula, no en la complejidad, digamos, que nos has explicado, pero sí retomar lo que realmente es esencial para abrir un camino, abrir nuevas perspectivas, cambiar paradigmas y derrumbar lo que vos dijiste al principio, mitos, ¿verdad? No, agradecerte, José Aurelio. Ajá, sí, vas a decir algo, sí, don Max. Tal vez para los profesores y estudiantes que ven la charla, tal vez les queda un poco la pregunta, ¿verdad? A raíz de las situaciones que José Aurelio ha planteado, tal vez se preguntarán por qué seguimos insistiendo desde el currículum oficial en ciertas posturas o ciertos posicionamientos, y yo creo que aquí es pertinente hacer la aclaración y que entendamos que, como bien lo decía José Aurelio reiteradamente en su exposición, la historia no es un proceso lineal, no es algo que va del punto A al punto B de manera unidireccional, sino que hay
la misma palabra de proceso lo trata de reflejar. Hay acontecimientos que tienen múltiples aristas, que tienen múltiples causaciones, y que a su vez solamente se pueden explicar en concordancia con el análisis de otros temas que se desarrollan en un mismo tiempo o en tiempos distantes y que de alguna manera están interrelacionados. En ese sentido creo que es fundamental tener claro que la visión construida sobre todo en el contexto de las reformas liberales de los 80 del siglo XIX nos presenta un ideal de Estado-Nación, que es lo que desde el currículum oficial se viene reproduciendo y que desde la historia se viene intentando hacer nuevas lecturas de estos procesos, ¿verdad? Nuevas lecturas que van avanzando poco a poco, tampoco son elementos que se puedan dilucidar de un día para otro, porque requiere de integración de un investigador, como en este caso José Aurelio, se requiere del acceso a fuentes, como en este caso todo el proceso doctoral que Aurelio desarrolló con archivos vaticanos y demás, que le permiten y le dan acceso a información que en otros momentos no estuvo disponible para investigadores locales, pero al mismo tiempo también tiene que ver con la sagacidad del investigador para ir estableciendo este tipo de relatos e ir tratando de desmitificar toda esa historia oficial que durante décadas se nos ha vendido como la historia real, ¿verdad? En ese sentido, y tal vez peco un poco en decir esto para los profesores, pero siempre cuando he trabajado con estudiantes que van a ser profesores de estudios sociales, siempre les digo que dediquen el tiempo prudente para ver con los estudiantes lo que saben que por definición o por default se les va a preguntar en un examen, porque es el currículum oficial y sobre eso los van a evaluar, pero que también saquen parte de ese tiempo para hablar con los estudiantes de cosas importantes. Y creo que este planteamiento que Aurelio señalaba ahora, todas estas interrogantes en relación con el proceso de independencia, creo que son un material muy rico para que un estudiante vea que los estudios sociales son mucho más que aprenderse nombres y fechas. Es entender cómo realmente la historia es un proceso que nos da mucho para pensar y aprender, básicamente. Yo quiero dar un agradecimiento tanto a Max como a José Aurelio, porque si ustedes notaron, desde el inicio de la disertación de Max, él hizo un planteamiento muy importante. No es ver, y más bien lo resalta ahora, no es ver el proceso de independencia que se avecina, que ya de por sí nos está metiendo Halloween en esas festividades, como si la historia terminara ahí, sino José Aurelio lo planteaba ahora. La independencia, ¿qué significa? Es un hecho acabado en 1821 o en 1856, cualquiera de las fechas que se nos plantee, o qué está sucediendo, ese término tan complejo hoy en la actualidad. Y qué importante ese llamado de atención que Max hace. Sí, el programa nos plantea algo, pero es una sugerencia de abordaje, y ojalá que los docentes lo tengan muy claro, porque en el aula ustedes son dueños y señores. Ojalá que traspasemos ese currículum tan oficial y vayamos a un poco más, caminemos esa milla más y le demos fundamentos, ideas, claves y básicas para que el estudiante se pueda defender. Y el día de mañana, como decía José Aurelio, si lo detiene el periodista, cualquiera de todos, y le dice que estamos celebrando el día de hoy, tengamos fundamento para dar una explicación básica y sobre todo una respuesta a la luz de la historia. Y reitero lo que decía Marvin, un agradecimiento una vez más a la Escuela de Historia de la Universidad Nacional por este importante apoyo que nos da a nosotros y a los docentes para lo que sería la correcta implementación del programa de estudio. Y no, que a los docentes les quede claro, es un saber que está en constante reconstrucción. Lo que compartimos hoy puede ser que mañana, a la luz de las nuevas investigaciones, de las nuevas informaciones, nos demos cuenta, estamos equivocados en esto, tenemos por eso José que Aurelio decía replantearlo, tan claro, lo que él dice no está escrito en piedra. Claro. Ojalá que con esta exposición
y con las fuentes de información que él nos está proponiendo y que incluso dijo a lo largo de la disertación, ojalá los docentes hagan esa tareita extra de empezar a leer y de revisar algunas, y no solamente vayamos al Rincón del Vago o a tareafáciles.com. A mí lo que me preocuparía es que sigamos reproduciendo, tener conciencia de que el saber ha cambiado, que está en constante transformación, ¿verdad? Hay nuevas visiones de procesos históricos y que conscientemente sigamos en lo mismo, ¿verdad? Eso sí me preocuparía. Pero yo sé que los profesores de estudios sociales, a partir de esta charla, van a necesitar tomar conciencia de que hay que leer, hay que accesar las fuentes y estar atento a todo lo que nos produzca José Aurelio para leerlo y seguirlo, ¿verdad? Y no, muchísimas gracias, y de parte de la Asesoría Nacional tenemos un presente, ¿verdad? Por la importante exposición del día de hoy. Gracias, muy amable. Ok, muchas gracias. Gracias.